Entonces, algo que me llama mucho la atención es que necesitamos entender cuál es el choque de ellos con nosotros y nosotros con ellos y por qué. Para que la iglesia pueda entender que usted ha sido salvo, pero no ha sido salvo para que se acomode a una silla, sino que usted ha sido salvo tampoco para ser lleno de información, sino que usted ha sido salvo porque hay una guerra que necesitamos librar y que estamos nosotros y los ángeles a favor de nosotros. Entonces, si usted piensa vivir o usted cree que venir al evangelio va más allá de es simplemente de yo acepté a Jesucristo y vengo y logro entender lo que dice la palabra y todo es hasta ahí. Quiero abrirle los ojos y decirle que hay algo mayor. Hay algo mayor que simplemente aceptar a Jesucristo y esperarle a que Él venga. ¿Entiendes? Tenemos que entender que no solamente hemos aceptado a Jesucristo y que Él viene a buscar su iglesia, sino que necesitamos entender que vamos a hacer a lo que Él viene. Así que toca que está alguien, dale un codazo, dale una patada voladora, dale una picada de ojo y dile, hay que entender qué hacemos mientras Él viene a buscarnos. Nadie me dice amén, Dios mío, desde la gloria. Habrá alguien que está aquí. Hay que entender qué hacemos mientras Él viene a buscarnos. Y yo quiero que entiendas algo, que aunque todo parezca bien, hay una guerra. Aunque todo parezca bien, hay una guerra. Entonces hay que entender, escúcheme bien, la Biblia enseña que hubo una rebelión de ángeles, ¿cierto o falso? En el cielo, ¿sí o no? Esa rebelión es la que todo el mundo conoce. Esa rebelión es la que todo el mundo conoce como la de Lucifer cuando entonces fue sacado del cielo. ¿Sí o no? Ok, lo que usted no conoce es que hubieron 2 rebeliones más de ángeles. Después de eso, ¿viste el silencio? La Biblia enseña y menciona. Voy por aquí poco a poco, no se me asuste nadie. La Biblia menciona, escúcheme bien, que otra rebelión de ángeles es la que usted ha conocido por ahí, escuchado de Génesis capítulo 6, donde los hijos de Dios se rebelaron en contra de Dios y se juntaron con las mujeres de los hombres. Y ellos tuvieron una raza llamada de gigantes y que fueron los poderosos sobre la faz de la tierra. Esa es la segunda rebelión de ángeles. La tercera rebelión de ángeles es la que yo quiero hablar hoy. La tercera rebelión de ángeles, escúcheme bien, aparece luego de Génesis capítulo 10. En Génesis capítulo 10 es que aparece entonces la primera distribución. Escúcheme bien para que no se me pierda. En Génesis capítulo 10 aparece la primera distribución de naciones sobre la faz de la tierra. ¿Por qué de naciones sobre la faz de la tierra? Porque cuando Noé sale del arca, que comienza a hablar la genealogía que salió de Noé, comienza a hablar todos los hijos y menciona 70 generaciones que salieron de Noé. Todas esas generaciones fueron los que se convirtieron luego en 70 naciones. ¿Por qué se entiende esto? Todo esto estoy hablando historia y traducción judía. Usted no lo va a entender aquí. Usted no lo va a encontrar aquí. Para eso usted tiene que buscar y tiene que pagar el saje. ¿Qué sucede? Escúchame lo siguiente. Todas esas naciones eran una sola nación mientras hablaban el mismo idioma. Lo voy a recapitular. Los 70 tipos que salieron de Noé era una sola nación porque todos hablaban lo mismo. En Guayama pueden haber muchas congregaciones, pero si todas hablamos lo mismo. Voy a seguir. La Biblia dice en Génesis capítulo 12. ¿Qué sucede en Génesis capítulo 12? ¿Qué sucede? Dígalo fuerte, por favor, los que leen. Ok, busque la Biblia. ¿Qué sucede en Génesis capítulo 12? Búsquelo.
Génesis capítulo 12, ¿qué aparece? ¿El qué? Llamamiento de Abraham. ¿Y luego qué pasa? Dios llama a Abraham y le dice: que él quería hacer de él ¿qué? Una nación. Me estoy adelantando. 10, capítulo 10 aparecen las generaciones. 11 aparece la Torre de Babel. 12 aparece Dios llamando a Abraham. Te voy a explicar un montón de cosas en 5 minutos. Présteme acá atención, porque estoy poniendo una plataforma para poder entonces predicar. Capítulo 11 sucede la Torre de Babel. En la Torre de Babel, escúchame, el llamamiento de Abraham y todo lo que sucede con Abraham por ahí para abajo. Génesis capítulo 11 aparece la Torre de Babel. Dice que los hombres se organizaron. ¿Por qué se organizaron los hombres? Dijeron: por si acaso somos dispersados nuevamente sobre la faz de la tierra, sepamos dónde reunirnos. Están diciendo: por si acaso otra vez viene un diluvio, sepamos entonces dónde venir a encontrarnos. O sea que la mente de ellos no cambió. Hello, ¿alguien aquí? ¿Alguien está aquí? La mente no cambió. Al contrario, ellos están tratando de organizarse por si acaso Dios viene otra vez contra de ellos. Y dice que como solamente para ese tiempo había un solo idioma sobre la faz de la tierra, Dios decidió entonces descender a la tierra, dice la palabra, para ver qué era lo que estaban haciendo ellos. Porque todo el mundo hablaba un mismo idioma. Mira la importancia de lo que es hablar lo mismo. Hay gente que tiene una habilidad de hablar mucho pero decir poco, increíble. Entonces, dice la Biblia que ahí ocurre entonces las divisiones de Dios con la humanidad. Dice que Dios, para romper el plan, confundió la lengua de ellos y a cada cual le dio un lenguaje que el otro no entendía. Esto, escúcheme bien, esto no es simplemente poesía, ¿sabe? En el libro de La firma de Dios del doctor Grant Jeffrey aparece retratada el monumento encontrado donde los arqueólogos encontraron que decía: aquí sucedió la gran confusión de lenguas. Eso es algo que sucedió, es histórico. No estamos hablando Biblia simplemente, es algo que aconteció. Entonces dice que entonces Dios confundió la lengua de ellos, y como no podían comunicarse entre ellos, tuvieron que entonces desistir de los planes. Es ahí donde ocurre entonces la división de Dios para con la humanidad. Y es de ahí donde la tradición judía enseña que nacieron las naciones. Las naciones de la tierra entonces fueron dispersadas por el lenguaje. Cada nación se hizo nación porque entendía su lenguaje. ¿Habrá alguien que está aquí? ¿Habrá alguien que está aquí? Entonces mire bien esto. Aquí es que voy con el asunto. Porque la Biblia dice que algo sucedió cuando Dios decidió poder entonces dividir las naciones de la tierra. Esas naciones de la tierra son los linajes que aparecen en Génesis capítulo 10. Las 70 naciones que salieron. Porque Dios dividió la Torre de Babel por las familias que estaban construyéndola. ¿Habrá alguien que está entendiendo esto? Gracias, Señor. Dios está cosiendo esto con un hilo para que usted lo entienda, ¿sabe?
Entonces, ¿qué sucede aquí? Que cuando comenzaron a ocurrir estas divisiones, algo ocurrió también en el mundo espiritual. Y de esto es lo que no se habla. La Biblia enseña que en Deuteronomio, vamos a buscarlo para citarlo bien. Busque el libro de Deuteronomio, por favor. 32. ¿A algún lado voy con esto? ¿A algún lado voy con esto? Deuteronomio capítulo 32, verso 8. Mire lo que dice. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. 32, 8. Deja de tenerme, hay gente que está buscando. Yo no tengo prisa, ¿sabes? Lo único que tengo es hambre y sueño. Yo siento que algo va a reventar, ¿oíste? Dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres. ¿De qué está hablando? Del suceso de la Torre de Babel, ¿sí o no? Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de. Míreme acá, el problema es que hubo una mala traducción de la Reina Valera. Qué extraño, toca el que está sola, diré que es raro. Por si usted no lo sabe, Reina Valera es una de las versiones que más malas es una de las versiones que tiene más versos mal traducidos, donde se pierden verdades muy importantes. No es que esté incorrecta, es que a los estudiosos esta versión no es muy exacta. Y a los estudiosos nos gusta lo exacto. ¿Por qué? Porque mientras más usted conozca, mejor usted sabe cómo poder desempeñarse. Hubo una mala traducción de esto. De hecho, escúcheme bien, el código masorético, que es el que viene en todas las Biblias que usted va a encontrar en todos lados, ese código masorético tradujo ese verso de esa misma manera. ¿Sabe cómo descubrieron que ese verso fue mal traducido? Con los rollos de Qumran que se encontraron en el desierto en la década del 40, 1940, 1948, donde se hizo uno de los hallazgos más importantes en la literatura judía, donde aún los papiros o los rollos que encontraron en ese desierto eran más antiguos que los rollos que se tenían para poder comparar la Biblia. En otras palabras, el rollo más antiguo que se tenía hasta ese entonces, de las cuales se desprendían todas las Biblias en todo el mundo, ellos encontraron rollos más antiguos que ese de donde salían las Biblias. Y dijeron, ahora es que vamos a encontrar cuál es el error que tiene toda la Biblia. Y lo que te le voy a decir una cosa, se sorprendieron porque lo único que encontraron fueron errores en fechas, en años y errores en traducciones de versos, pero la idea central de la Biblia no cambió. ¿Habrá alguien que está aquí? Eso es para los que piensan que la Biblia ha sido manipulada y que el hombre metió ahí lo que le dio la gana. Pues en ese mismo lugar encontraron uno de los rollos más antiguos de Deuteronomio y aparece lo siguiente. Aparece diciendo que Dios hizo heredar las naciones de la tierra y cuando dividió a los hombres, se las dio a heredar a los hijos de Dios. Mire, hay dos linajes que están mencionando el original: hijo de hombres, hijo de Dios.
Está diciendo que cuando Él dividió en la Torre de Babel, divide cada familia sale y se hace una nación. Pero dice que luego esas naciones Él se las dio a heredar a los hijos de Dios. Hello, habrá alguien que está aquí. Sigo paro. Eso es lo que está diciendo la Biblia. La tradición judía, usted sabe a quién habla de los hijos de Dios. El hebreo utiliza una palabra que no se refiere al linaje de los hombres. Menciona Ben Elohim. Y ese Ben Elohim se refiere a ángeles. En otras palabras, está diciendo que hubo una división en los hombres, de las cuales salen naciones, y sobre esas naciones Él puso ángeles. Alguien que lo está viendo. Alguien que lo está viendo ahí. Y sobre esas naciones Él puso ángeles. Yo no sé si hay alguien que está entendiendo, está perdido o algo aquí. Sobre esas naciones Él puso ángeles. El original dice para que administraran. La cuestión de esto, historia larga corta, es que la Biblia en ninguna traducción menciona la raíz de por qué o cómo se rebelaron. A diferencia de la primera rebelión, que Satanás tuvo orgullo. A la diferencia de la segunda, que menciona que fue por una corrupción sexual de los ángeles y se unieron con las mujeres. Esta tercera rebelión ocurre y la Biblia no da la raíz ni el porqué. Solamente aparece en el libro de los Salmos, diciendo que ellos se habían corrompido y habían juzgado mal al hombre. Le voy a dar el verso para que lo anote y usted lo estudie y corrobore si yo estoy hablando disparate o estoy hablando ciencia. Salmo 82. Estoy poniendo una base, todavía no estamos en la introducción. Salmo 82. Mire cómo comienza diciendo el Salmo 82. Dios está en la reunión de los. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Y mire el verso 2. Este es el capítulo que se utiliza en la traducción judía para poder entender que esos ángeles, que otras versiones los llama dioses, fueron corrompidos. Porque dice que Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Y le pregunta: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y asestaréis las personas de los impíos? Míreme acá. Ahora usted entiende por qué el libro de Job capítulo 1 comienza diciendo: y los hijos de Dios se presentaron frente a Dios. Y en medio de ellos vino Satanás para acusar a Job. Los hijos de Dios, está hablando de qué? De los ángeles que Dios había puesto sobre las naciones de la tierra para que le pasaran reporte. Ahora usted entiende de dónde salen. Y los hijos de Dios se presentaron donde Jehová para poder hablar y presentar reporte. Y en medio de ellos Satanás se presentó. ¿Estamos hablando de Biblia o me lo estoy inventando? Dice entonces la Biblia que estos ángeles se corrompieron porque comenzaron a juzgar injustamente. En otras palabras, lo que Dios le había dado para que implementaran, no lo implementaban.
Ahora usted entiende por qué antes las revelaciones venían a través de ángeles. En el Viejo Testamento siempre había un ángel apareciéndose para darle una comisión, ¿sí o no? Porque Dios los había puesto para que administraran los planes de Dios sobre la tierra. ¿Habrá alguien que me está entendiendo? Yo siento a Dios aquí. Ahora usted puede entender por qué cuando Daniel se puso a orar, el ángel que había en Persia se levantó en contra de él. Y el ángel que había en Grecia también se levanta en contra de él. Ángeles que Dios había puesto sobre la faz de la tierra para que administraran con él. ¿Habrá alguien que está aquí? Dile que está a tu lado, ¿hay guerra o no hay guerra? Dile que está a tu lado, sacúdete el moño, sacúdete la camisa, pero hay guerra, tienes que entenderlo. ¿Hay alguien que está aquí? Entonces estos ángeles, cuando se corrompieron, dice la Biblia que fueron los que adoptaron los nombres de los dioses paganos. Fueron los que adoptaron el nombre de Baal. Fueron los que adoptaron el nombre de Acera. Fueron los que adoptaron el nombre de Dagón. Ay, 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 ay. Fueron los que adoptaron entonces los nombres de las otras naciones, porque ellos gobernaban sobre las naciones de la tierra. Y ellos entonces comenzaron a adoptar nombres para que las naciones de la tierra los adoraran. Algún lado voy con esto, ya terminé la introducción, ahora voy a comenzar a predicar. ¿Por qué quiero que entiendas esto? Porque para cada principado Dios levantó un ungido. Por eso que durante todo el Antiguo Testamento, Dios levantó a Moisés para poder confrontar a Faraón. Dios levantó un Elías para poder confrontar un Baal. Dios levantó un David para poder confrontar un Elías. Ay, 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 un filisteo. La respuesta de Dios para con los principados es un ungido sobre la faz de la tierra. La respuesta de Dios para con los principados es un ungido caminando sobre la faz de la tierra. Dios no te unge para que te den un título. Dios no te unge para que te seas pastor. Dios no te unge para que seas apóstol. Dios no te unge para que te sientas superior a todo el mundo. Dios te unge porque hay una guerra sobre la faz de la tierra que necesita ser librada. Dile que está a tu lado, Dios te unge porque hay una guerra que necesita ser librada. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes de maldad. Hay lucha en los lugares celestiales. Y necesitamos que una iglesia despierte. ¿Por qué? Porque necesitamos redireccionar la iglesia. Aquí hay una batalla en las vidas. Hay una batalla por Arroyo. Hay una batalla por Guayama. Pero la iglesia todavía está perdida. Por eso es que yo vengo tratando de ¿qué? De recalibrar la dirección de la iglesia. Porque Dios me ha puesto con un oficio profético para recalibrar la iglesia. Alguien necesita entender que hay una batalla en el mundo espiritual. Alguien necesita entender que esto va más allá de simplemente venir miércoles y domingo. Alguien necesita entender que esto va más allá de las circunstancias y situaciones que estás viviendo. Dígale que está a su lado, recalibrando. La respuesta de Dios para esos principados, para poder destronar la autoridad que ellos tienen. ¿Quién le dio la autoridad que ellos tienen? ¿No fue el diablo?
Ahora usted entiende por qué Dios levanta a un Moisés para cuando fue a libertar al pueblo de Israel. Mire, esto es tan interesante, porque la Biblia dice que habían 70 naciones divididas sobre la faz de la tierra, pero Dios decide hacer una 71. Y es ahí donde, ahora usted entiende por qué 10 habla de linajes o naciones, 11 cómo Dios las dividió, y 12 el llamamiento de Abraham. Y ahora usted entiende por qué le dice a Abraham: yo voy a hacer de ti una nación. En otras palabras, hay 70 naciones que ya cada cual tiene una nación asignada, pero yo voy a hacer una nación para mí. Y por eso es que Israel es directamente la nación de Dios. Por eso es que Israel fue escogido sobre todas las naciones de la tierra, para poder traer el linaje de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Por eso es que Dios le dice a Israel: yo soy tu propia herencia. Habrá alguien que está aquí: sigo paro. Porque Dios mismo está haciendo que una selección. Yo voy a sacar algo. Cuando luego, escúcheme bien, cuando luego entonces Israel cae bajo el dominio de Faraón, está cayendo nada más y nada menos bajo el dominio de uno de los principados. ¿Habrá alguien que entiende? ¿Habrá alguien que me está entendiendo? Cae bajo uno de los principados. Cuando cae bajo uno de los principados, aquel que fue llamado a ser herencia de Dios, ahora es herencia de uno de los principados. Mira para allá. Y tiene que Dios seleccionar a alguien. Yo no sé si hay alguien aquí de verdad. Tiene que Dios seleccionar a alguien para poder traer libertad a una nación. ¿Habrá alguien que está aquí? Entonces Dios tiene que traer a Moisés. Moisés es el prototipo de hombre de Dios que ha pasado por el proceso, que ha madurado. Gente que ha estado en el liderato, pero Dios tuvo que enseñarles a liderar. Moisés no viene de qué. Moisés no viene de ser un pastor de ovejas. Moisés no viene de estar cultivando. Moisés viene de ser un rey que lo tenía todo. Criado por la hija del faraón. Tenía los mejores banquetes. Tenía derecho a las mejores mesas, a las mejores casas. El hombre ya era un líder innato. El hombre ya era un líder innato. Era tanto así que él era considerado como una de las manifestaciones del dios Anubis en el pueblo de Faraón. ¿Por qué? Porque una de las cosas que trajo, ¿cómo aparece Moisés a Egipto? ¿Cómo aparece? Ahora nadie lee Biblia. ¿Por dónde apareció? Por el agua, por el río Nilo. El río Nilo era una de las deidades que se tenía en el pueblo de los egipcios. Cuando un bebé es traído por el río Nilo, los egipcios vieron: este es el Dios Nilo encarnado. ¿Habrá alguien que está aquí o me voy para casa? ¿Habrá alguien que está aquí? Por eso es que entonces la Biblia dice que él fue criado y adoptado por la hija del faraón. Estoy hablando Biblia. Lo que no sabía era que Dios le había metido un caballito de Troya. Le vendió un Dios, pero lo que tenía era casta de israelita. Tenía sangre hebrea. ¿Habrá alguien que está aquí conmigo? Yo espero que haya gente que me esté entendiendo en esta mañana. Si no, yo cumplo con predicar lo que Dios me ha dicho, olvídate. La cuestión de esto es, dice la historia en el libro de Jacer. Te comprendo. Eres el único que hizo ese gesto.
Libro de historia del libro de Hazel. Cuesta. ¿Tú crees que con esto una taza de café es suficiente? Ahora me entiendes, ¿verdad? El libro de Hazel es una historia paralela que viene contando tradición oral judía. El libro de Hazel trae un detalle muy interesante. Dice que cuando Moisés es traído al palacio del faraón, dice que los agoreros y los adivinos le dijeron al faraón: este hombre, este niño, cuando sea hombre te va a destituir o te va a desterrar. Porque dice la historia del libro de Hazel que cuando Moisés aparece en el palacio del faraón, hubo una manifestación astronómica donde por encima del palacio del faraón comenzaron a pasar asteroides y meteoritos. Y eso los agoreros y los adivinos y los astrónomos y los astrólogos de Egipto lo tomaron como señal de que el que había llegado no era alguien normal. La pegaron. No era alguien normal. Eso está en el libro de Hazel y le dijeron: tienes que matar a ese niño. Entonces ahí mismo en ese libro dice que el faraón dijo: yo voy a hacer una prueba para saber si ustedes están hablando correctamente. Dice que entonces le dijo que iba a hacer una prueba, que iba a poner un carbón encendido y iba a tomar una espada al lado del niño para que él seleccionara una de las dos cosas. Y la que seleccionara era entonces lo que él, si era cierto o era falso. Y dice la palabra que está en la historia del libro de Hazel, de que entonces pusieron al niño, a Moisés cuando era niño, para que escogiera una que otra cosa. Si coge espada, es el que ustedes están hablando y lo vamos a matar. Si coge el carbón, sabemos que es simplemente un niño y no un Dios, porque no conoce peligro. La Biblia dice, la historia de Hazel dice que cuando él iba de camino, dice que se desvió para tomar la espada. Pero la Biblia, vuelvo otra vez, la historia dice que un ángel, la historia dice que un Mahalak del cielo descendió. Mahalak es un ángel del cielo, descendió, y que cuando él fue a tomar la espada, dice que un ángel le tomó la mano y se la volteó para que tomara el carbón. Y dice que al tomar el carbón se lo introdujo a su boca y produce una quemadura entonces en su lengua. Ahora usted sabe por qué cuando Dios va a llamar a Moisés le dice: yo tengo problemas para hablar. ¿Habrá alguien que está aquí? Estoy hablando ciencia, yo lo sé. Hay gente que me está diciendo: pero ¿qué está pasando aquí? Porque estoy hablando sin filtro. Tengo problemas para hablar. Pero Dios conocía de dónde había sido la procedencia de esa herida. La herida que tú crees que es una herida para muerte fue una herida para Dios preservarte. ¿Habrá alguien aquí? Hay heridas que no son para matarte. Hay heridas que vienen para preservarte. Para preservarte para un llamado. Para preservarte para una asignación. Para preservarte porque eres el plan escogido de Dios. No. Yo pensé que alguien se iba a poner contento. Con eso nada más yo estuviese saltando. Con eso nada más yo estuviese adorando. Estamos acostumbrados a escuchar muchas palabras. Nos hemos acostumbrado a escuchar muchas buenas palabras. Ya no reaccionamos a la palabra que Dios trae. Más vale que atienda lo que estoy hablando. La palabra, te voy a decir un secreto profético. La palabra se va no para el que la oye, es para el que cuando la escucha reacciona a ella. Eso es un secreto de la palabra. Y el problema de esta casa es que no reacciona a la palabra porque está acostumbrado a un buen mensaje.
Por eso es que Pablo dice, el problema del espíritu es la letra. Mata lo que Dios quiere hacer. Esto no tiene que ver con quién lo dijo primero, quién tiene más revelación. Tiene que ver con qué haces cuando escuchas la palabra. Gente que viene a la iglesia, pero no reacciona a la palabra. ¿Para qué viniste? Ahora usted puede entender por qué Moisés dijo, yo tengo problemas de habla. Entonces Moisés, siendo un líder, comienza su corazón a inclinarse por las cosas hebreas. Siendo un hebreo criado como egipcio, pero comienza a inclinarse por las cosas hebreas. Sucede lo que sucedió con él, que mató a un egipcio porque estaba maltratando a un hebreo. Lo mata y se va entonces al desierto a huir. Ahí es procesado por Dios 40 años. Y el que antes era un príncipe, ahora es un pastor de ovejas. Mire, hay cambios que no son retrocesos. El problema es que nosotros pensamos que toda promoción, que todo lo que Dios va a traer tiene que ver con títulos, tiene que ver con puestos, tiene que ver con que la gente me siga, me escucha, me oiga. Y toda promoción de Dios no está ligado a eso, eso lo piensa el hombre. Te voy a mostrar las promociones de Dios con José el soñador, de su casa a una cárcel. Es más, vamos a ir un poco mejor, de su casa a una cisterna, de una cisterna a ser esclavo de los ismaelitas, de ser esclavo de los ismaelitas, ¿a dónde cae? A la casa de Potifar. Esclavo también de ser de la casa de Potifar, ¿a dónde? A la cárcel. ¿Sí o no? Todas fueron promociones de Dios que no encajan con la definición de promoción del hombre. Porque el hombre promueve para arriba, pero Dios promueve para adelante. Porque aunque cada promoción no lo levantaron a él, sí lo acercaron. Yo no sé si hay gente aquí que pueda reaccionar a la palabra. Dile que está a tu lado. Ahí es que se supone que hubiesen dicho amén. Alguien tiene que entender que las promociones de Dios no son para arriba. Hablando ciencia, sigo paro. ¿Quién va a tener que pagarme algo de aquí cuando yo salga? Dios entonces tiene que darle un encuentro a Moisés. Es interesante, o sea, mire, usted sabe que es interesante que con el encuentro que Dios tuvo con Moisés, Dios no le cambia el nombre a Moisés. Ve lo que está pasando por ahí. Cada encuentro que Dios daba, le cambiaba el nombre. Pero Dios no le podía cambiar el nombre a Moisés, porque el nombre de Moisés significa el que saca para libertar. Escúcheme bien, él ya tenía una identidad, lo que no tenía era un carácter. El carácter de él era volátil, mataba a la gente en vez de ayudarlo. Pero el proceso de Dios tuvo resultados en él cuando entonces él puede ver con los ojos espirituales
una zarza que no se apagaba. Moisés no iba a poder ver una zarza en un palacio. Ahora alguien que está aquí, sigo, paro. Me voy a quedar en este lado me gusta. Moisés no iba a poder ver una zarza ardiendo en un palacio. Que muchas veces los lugares te tapan los ojos. Y Dios necesita poder cambiarte para que tus ojos se abran. ¿Por qué? Porque el problema de los palacios es que los ojos viven bien, pero los ojos están cerrados. Sigo, paro. Voy a quedarme aquí. Entonces, dése cuenta que el tipo ve una zarza que no se apagaba. Llega la zarza y Dios, viendo que él se acercaría, así mismo dice la Biblia, brother. Dios, viendo que él se acercaría, decidió hablarle primero. O sea que Dios está pendiente al corazón a ver qué decisión tú tomas interna, aunque no la hables. Para ver entonces qué Dios va a hacer, si te habla o no te habla. Ahora sabes por qué tienes que estar dispuesto de corazón y reaccionar a la palabra. Porque de acuerdo a lo como tú reacciones a la palabra es que sacas una palabra de Dios para ti. Hay gente que puede llegar a esta casa, pero se van a ir con el mismo problema y sin una palabra que se lo solucione si no reacciona a la palabra. Sé inteligente. Dice que Dios entonces comenzó a hablarle. Y Dios le da un encuentro que lo faculta de algo que no tenía antes. Dios le da un encuentro, escúcheme bien, míreme acá. Dios le da encuentro que lo faculta de algo que él no tenía antes. El tipo era ignorante, no, el tipo había sido educado bajo la educación egipcia. Si alguien sabía de construir cosas, si alguien sabía del cultivo, era él. ¿O qué era lo que hacían los israelitas por instrucciones de los egipcios? Estructura. El tipo sabía todo eso. Entonces, Dios le dice a Moisés: Moisés, mi pana, que Dios era boricua, tú tienes un problema brutal. Mete tu mano en el corazón, en el pecho. Sacó la mano llena de ¿qué? Lepra, podrida. El problema no era la mano. Era para dejarle saber que de donde él estaba metiendo su mano había problemas ahí. El problema del hombre, póngase su mano en el corazón, por si usted no sabe dónde está, mano izquierda, lado izquierdo, ¿oíste? A menos que usted tenga un problema genético y lo tenga en el medio o en la derecha. Y diga conmigo: mi problema está en el corazón. Escúcheme, míreme acá. Dios no lo juzga por el problema, pero sí se lo expone para que lo vea. Y entonces Dios le resuelve el problema. Historia larga, corta. El Dios de la salsa. ¿Por qué es importante estos encuentros? Porque Moisés sube sin nada y bajó con algo. Yo estoy predicando bien. Lo importante de los encuentros es que tú entras sin nada y sales con algo.
Moisés bajó con poder de Dios. No solamente bajó con poder de Dios, sino que Dios le dijo: ¿sabes qué? Has pasado también el proceso, que ahora yo voy contigo también. No temas, porque yo voy contigo. Y ahora usted entiende por qué Dios le dice a Moisés: tú vas a ser como un Dios para Faraón. Viene Moisés y se presenta ante el Faraón y le dice: bajo el nombre de qué Dios tú te presentas. El yo soy. Eso fue una confusión que Faraón tuvo que escuchar. O es que él es Dios Y Moisés le dice: más vale que tú comiences a soltar al pueblo de Israel, porque Dios quiere sacarlos para que le hagan culto a Él. En otras palabras, Moisés le está diciendo: hay una nación que tú tienes que no te pertenece. Hay una nación que tú tienes que no es tuya. Los ungidos se levantan para poder retomar y reclamar lo que Dios le ha dicho que es de ellos. La iglesia ungida se levanta para poder decir: hay un territorio que es mío y que Dios me lo ha dado. Pero necesita entender que ese territorio no está flotando. Alguien lo tiene y hay que quitárselo. Hay que quitárselo a los potestades. Hay que quitárselo a los principados. Hay que quitárselo a los huestes de maldad. Hay que quitárselo a los santeros. Hay que quitárselo a los brujos. Hay que quitárselo a los masoneros. Hay que quitarlo. Alguien lo tiene. El problema es que lo que te habilita para tú poder reclamar lo que es tuyo no es que sepas Biblia. Lo que te habilita para reclamar lo que es tuyo es que tengas un encuentro y que de ese encuentro hayan evidencias sobrenaturales. El problema de la iglesia es poner gente en liderato que no tiene a Dios con ellos, que no hay evidencia de que Dios está con ellos. Más allá de que diezmen, más allá de que sean fieles, es que tienen que poner las manos sobre los enfermos y tienen que sanar. Es que tienen que expulsar demonios. ¿Dónde está la evidencia de los ungidos? Tiene que haber evidencia de que has tenido un encuentro con Dios. ¿Dónde está la evidencia de los que han tenido encuentros con Dios? Mire, aquel que tiene un encuentro con Dios, lo primero que te sale de ese encuentro es dispuesto a guerrear y a batallar. Cuando Dios le dio la comisión a Moisés, la Biblia lo dice, que Moisés se fue entonces a perder el tiempo. Salió directo a una comisión. ¿Dónde están las señales de tu encuentro? Necesitamos un encuentro genuino con Dios. Y los encuentros genuinos se dan en la privacidad. Es en los llamados que Dios hace, en los cuartos, en la cámara secreta. Cuando la gente entonces comienza a intimar con Dios en sus casas. Cuando comienzan a intimar con Dios en los montes. Cuando comienzan a intimar con Dios en los secretos. Dios está llamando gente para ungir. Rebasete rebequendarabaso. Ruamandaria bacandarabase. Dios quiere poder matar la escasez de ungidos. Dios quiere poder matar la escasez de ungidos. Moisés va y se encuentra con este hombre.
Y lo primero con lo que se encuentra es con dos adivinos que estaban duros de verdad. Que Pablo menciona sus nombres. Jambres y yo no sé quién diantre es el otro. Pablo en el Nuevo Testamento menciona los nombres, mira, de algo que pasó, que la Biblia no nos mencionó en ese momento. Y después vino Pablo. Vamos a añadirle eso ahí para los que vienen a leer después. Y dice que estos dos hechiceros, cuando Faraón le dice a Moisés, pero ven acá, pero ¿y quién tú eres? Moisés vino. Bueno, hay una vara aquí de tantas que hay. Cuando Moisés tira la vara al suelo, ¿usted sabe la historia? Ellos también hicieron lo mismo. Lo que no sabían ellos es que el poder no estaba en la vara. Era que Moisés había ido con alguien. ¿Usted me está entendiendo? Entonces la Biblia dice que fue por esa razón que entonces las benditas serpientes de los hechiceros fueron devoradas por la ¿qué? Por la de Moisés. Entonces, como Dios vio la obstinación de estos hechiceros, Dios le dijo, no te apures, papá, que le vamos a subir ahora el level. ¿Por qué? Porque si tú crees que tú puedes igualar lo que yo puedo hacer, te tengo que dar. Entonces Moisés comienza a hacer ¿qué? La Biblia comienza a registrar que Moisés se presentaba, y cuando se presentaba le decía ¿qué? Las plagas. Diga conmigo, las plagas. Te voy a dar un detalle histórico. ¿Cuántas plagas fueron? Dígalo sin miedo. Diez plagas. Sí, 10 plagas. ¿Sabía usted que cada una de esas plagas estaba dirigido a una deidad de Egipcio? Porque nuestra lucha no es contra. La pelea de Moisés no era con Faraón. Era una pelea espiritual. Donde él tenía que demostrar que el Dios de él era mayor que el Dios que ellos servían. Viene Moisés y le dice, ¿sabes qué? Vamos a convertir el agua en sangre. ¡Pum! Esto es para que despierte. Estoy viendo. Se le conoce como Hapi, Dios del Nilo. Cuando Moisés está convirtiendo el agua en sangre, está demostrando que el Dios tiene mayor poder que el Dios del Nilo. Cuando viene después y le dice, convierte entonces, y le da una plaga de rana, está levantándose en contra de la diosa de la fertilidad llamada Eje, que tenía cabeza de rana. Dios, él le está diciendo, saber, los dioses que tú crees que te protegen, yo hago con ellos lo que yo quiera. Y los que se supone que te protejan ahora van a trabajar para mí. ¿Habrá alguien que está aquí? Cuando vino y le dijo, ahora va a haber piojo y mosquito, estaba levantándose en contra de Dios Kepi, que era el Dios de escarabajo que ellos tenían para protección. Cuando vino y le dijo que se convirtieran en enjambres de mosca, se levantaba contra el Dios Uachit. Cuando le dijo, ¿sabes qué?
va a morir todo el ganado. Estaba levantándose en contra del dios Hachot, que tenía cabeza de vaca. Sigo, paro. Habrá alguien que pueda entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades que están en las regiones celestiales. Moisés dijo: no te apures, te los voy a tumbar uno por uno. Uno por uno te los voy a tumbar. ¿Cuál es el próximo? Habrá alguien que entiende. No te apures. Sobre cada Dios que tú tengas confianza, uno por uno voy a destruir tu confianza. Vienen los días donde Dios va a demostrar el poder. Vienen los días donde Dios va a demostrar el poder. Vienen los días donde el dicho de Jehová se va a alinear con su mano. Vienen los días donde las sanidades que los santeros no pueden hacer, nosotros las vamos a hacer. Las liberaciones que no pueden hacer, el poder de Dios. Dios va a destruir la confianza sobre los dioses falsos. Dios va a destruir la confianza sobre los dioses falsos. Vienen los días, y yo tengo certeza de que esos días vienen que ahora. Yo voy a caminar en los días donde Dios tumba ídolos. Yo voy a caminar en los días. Yo pienso que Dios puede hacerle la campaña en Arroyo. Yo pienso que Dios puede tumbar los ídolos. Pero la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que reactivarse. ¿Dónde está la iglesia que dice: hay pelea, hay batalla? ¿Dónde? Enfócate. Hay pelea. Alguien tiene que entender que hay pelea. ¿Dónde están los que están dispuestos a pelear? ¿Dónde están los que dicen: heme aquí, envíame a mí? ¿Dónde están los que dicen: Padre, úngame a mí para pelear? ¿Dónde? Estoy cansado de una iglesia que tiene ciclos. Estoy cansado de una iglesia que tiene ciclos. Es tiempo de poder sacar a la iglesia que avance. Es tiempo de que avancemos. Toca el que está a tu lado y dice: es tiempo de avanzar. ¿Dónde están los ungidos de Dios? ¿Dónde está la gente aquí que me pueda ayudar a predicar? Que donde alguien dile: es tiempo de avanzar. ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde está la gente despierta que pueda salir de su lugar y tocar a alguien y dile: es tiempo de avanzar? Dile: escucha lo que Dios te dice hoy. Dios te dice: es tiempo de avanzar. Profetízale a alguien. Dile: es tiempo de avanzar. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de avanzar.
a despertar su iglesia. Dios va a despertar su iglesia. Dios va a despertar tu iglesia. Despierta tú que duermes. Despierta tú que duermes. Despierta tú que duermes. Levántate. Levántate a la vida que Dios quiere darte. Levántate a la unción y el llamado que Dios quiere darte. Moisés dice que vendrán úlceras y que vendrían tumores. Estaba dirigiéndose específicamente a los dioses Sekhmet, Imhotep y Serafis. ¿Por qué? Porque Sekhmet era el dios de sanidad de ellos, Imhotep era el dios de la medicina y Serapis era el dios de salud. Cuando Moisés fue donde él y le dijo: granizo y fuego descenderán, estaba levantándose sobre los dioses Nud, Chu y Tefahud, que era el dios del cielo, el dios del aire, el dios de la nube y de la lluvia. Cuando Moisés le dijo que vendría una plaga de langostas, se estaba levantando en contra del dios Set, que era el dios de las cosechas. Cuando Dios le dijo que las tinieblas cubrirían a todo Egipto, se estaba levantando en contra de uno de los máximos dioses de Egipto, el dios Ra, que era el dios del sol. Dios mismo comenzó a encargarse de cada uno de los dioses que ellos tenían. Te podrás preguntar por qué cuando Dios ya se encargó de la máxima autoridad por Dios, aún faltaba una plaga más. La plaga de la muerte de los primogénitos. ¿Sabes por qué? Esta plaga era para que Faraón pusiera los pies en la tierra. Faraón en la cultura egipcia era considerado hijo del dios Ra. Era considerado una divinidad, un dios en medio de ellos. Por eso es que cuando Moisés le dice: tranquilo, que ahora viene una plaga en contra de todos los primogénitos. Cuando su hijo, el hijo de Faraón, muere, está dejándole saber al Faraón: tú no eres el Dios que dices ser. Y que la gente sepa que tú no eres quien dices ser. Yo creo que vendrá un tiempo donde Dios va a desenmascarar a 2 o 3. Un tiempo donde Dios va a desenmascarar a los que dicen que tienen poder y no hay poder en ellos. Hay tiempos donde los altares falsos se van a caer.
Tiempo donde los altares falsos se van a caer. Con Faraón trabajaban dos dioses que eran Osiris e Isis, que era su mano derecha y su mano izquierda. Uno de ellos era el dios de la vida y Isis específicamente era la protección hacia los niños. Dejándole saber que no importa lo que él podía haber hecho, cuando Dios te va a poner la mano encima, te la va a poner bien puesta. Viene el tiempo otra vez donde Dios va a decir: ay de aquel que toque a mis ungidos. Viene el tiempo donde Dios se va a levantar otra vez. ¿Sabe por qué no hemos visto esos tiempos? Porque los ungidos hoy día están escasos. Pero toca un ungido de verdad para que tú veas. No te están metiendo con el ungido, te están metiendo con el reino que lo envió. Siempre que Dios levantaba un ungido, no era para tener seguidores en Facebook, ni likes en Facebook, ni tener más seguidores en YouTube. Era para poder sacar el territorio que le pertenecía, para entronar a Jesucristo. Alguien tiene que entender ahora por qué cuando Jesucristo llegó, una de las evidencias que el reino de los cielos ha llegado es que la Biblia dice: si yo hago esto es porque el reino de los cielos ha llegado. Si hacía qué, alguien que lo grite, por favor. Si expulsaba demonios, la Biblia dice que Jesucristo dice: si yo expulso los demonios es porque el reino de los cielos ha llegado. Usted puede entender también por qué David, viendo que Goliat se había levantado, tuvo que entonces, mira, Goliat tenía un problema grave, que así como tenía la estatura grande, también tenía la boca grande. No. Pero entonces escúcheme bien. Sigo, paro. Voy a seguir unos minutos más. David es ungido ¿por quién? Por el profeta Samuel. ¿Quién ungió al profeta Samuel? Samuel tuvo un ungimiento directo de parte de Dios. Porque Dios decidió escogerlo y darle un encuentro. ¿Sí o no? El encuentro de que heme aquí, habla Jehová porque tú. Ve que la evidencia de que usted ha sido ungido y que tuvo un encuentro es que oye, no sus deseos, la voz de Dios. Dios le dice a Saúl: papito, hasta aquí llegaste. Y le dice a Samuel: levántate que yo he escogido a alguien. Levántate que yo he escogido a alguien y vete a ungirlo. Dice que Samuel llegó allí e ungió a David, no porque le cayó bien. De hecho, dentro del concepto que tenía Samuel, tampoco David caía en las clasificaciones o en las calificaciones. Porque Samuel estaba acostumbrado a ungir reyes altos, fuertes y corpulentos como Saúl. ¿Es o no es? Y Dios viene a cambiarle el muñequito al profeta también, para que apriete ahora también. El tipo no fallaba uno, pero ahí tuvo que aprender.
La Biblia dice que falló 2 veces. La historia dice que falló 7, perdón. Porque David era el 8. Cuando llegó el 8, él mismo tuvo que decir: ya veo que Dios no se fija en lo que mira el hombre. Todos los demás eran hombres de guerra. Todos los demás eran hombres corpulentos que sabían manejar la espada. Lo único que sabía manejar David era un rebaño y una onda. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí? Y Dios le dice: a este es que tienes que ungir. El libro de Josefo dice que cuando Dios le está explicando a Samuel, el hombre que quería entregarle al reino, comienza a hablarle de unas cualidades y dice: porque yo quiero entregarle al hombre que tenga un corazón y no un cuerpo. Y comienza a decirle todas las descripciones a Samuel de lo que Dios quería en el rey que iba a ungir. Eso aparece en el libro de Flavio Josefo, Antigüedades Judías. Usted lo puede comprar. Voy a esperar que el libro mío salga y ahí están los detalles también. Que de hecho, Flavio Josefo menciona todos los nombres de los hermanos de David. Interesante. La cuestión es, diga conmigo la cuestión. Usted es boricua, dígalo fuerte, la cuestión. Ahí mismo, así me gustó. Es que Dios unge a David. Y la Biblia omite un detalle que ocurre cuando Samuel le derrama el aceite con el cuerno. No puedo entrar en detalles ahí, por qué tuvo que ser un cuerno y el aceite. No puedo entrar en esos detalles, nunca nos vamos de aquí. La cuestión es que cuando él derrama el aceite, que dice que el aceite tocó su cabeza, la Biblia dice: y el Espíritu de Dios vino sobre David y estuvo con él. Flavio Josefo añade un detalle que no aparece en Reina Valera. Flavio Josefo dice que cuando el aceite tocó su cabeza, David comenzó a profetizarle a todos los de su casa. Para dejarle saber a los que no. Para dejarle saber a los que no calificaban, a los que no lo cualificaban para estar presente en la reunión, que ahora sí estaba presente, y no lo hizo David, lo hizo Dios para que ellos supieran. Entonces viene, y el problema de un ungido, dígame cuál es. Pero dígamelo fuerte, como que quiere saberlo. Pregúnteme fuerte, ¿cuál es? El problema de los ungidos es que cuando son ungidos, rápido quieren pelea. Pero ya dijimos que nuestra pelea no es con qué. No, eso no lo voy a decir. Nuestra pelea no es contra sangre ni carne. Señal de que ya tengo que terminar, se acabó esta vida. Entonces, mire esto. Lo ungen. Cuando lo ungen, se forma el problema con Israel. Y aparece este gigante. Ustedes se han dado cuenta del lenguaje que utilizaba Goliat para con Israel. Ese lenguaje tenía que ver con estrategia militar, tenía que ver con victorias que él había tenido anteriormente, tenía que ver con el número de los soldados de ellos versus los del otro. ¿Contra quién estaba hablando él directamente? Contra el Dios de Israel y
y la gente del Dios de Israel. Lo que da a entender entonces que Goliat no le interesaba a Goliat no le interesaba la victoria física. El problema de Goliat era la victoria espiritual, dando a entender que Goliat no representaba simplemente un enemigo físico, era un principado espiritual. Pero para cada principado la respuesta de Dios es que un ungido. Por eso es que cuando David llega al lugar y comienza a escuchar todo lo que está diciendo este hombre, el lente que David tenía no era el mismo que el lente que tenía el ejército de Israel. Mientras todo el mundo veía un gigante, que veía él. Él decía: este filisteo incircunciso, si este tipo se cree que es grande, no me ha conocido a mí. Esa era la mente que él tenía. ¿Sabe por qué David había dicho eso? Porque David dice: si este tipo se cree que es grande, no ha visto el oso con el que yo peleé. Me voy a predicar yo mismo entonces. Si este tipo se cree que es grande, no ha visto el león con lo que yo le arrebaté lo que era mío. Y este filisteo va a hacer lo mismo que el león, va a hacer lo mismo que el oso en las manos mías. Hay gente que tiene que entender que las batallas que libra en privado es la misma que va a librarlo en público. Por eso es que cuando venía el oso y se levantaba en sus dos patas, era el entrenamiento para la gente grande. Por eso es que cuando venía el león y rugía, era el entrenamiento para que los gritos de Goliat. Yo no sé si hay gente aquí, voy a seguir predicando. Dios lo estaba entrenando para que la estatura no lo intimidara y para que la boca tampoco lo intimidara. Lo importante es esto. Pregúnteme qué. Pregúntemelo como que usted quiere saberlo. Dígame qué. Voy a tirar al medio uno de los detalles que yo tengo en el libro, que yo sé que es bien poderoso. Spoiler. Dos cosas. Uno, David había sido ungido por Dios y cargaba el Espíritu de Dios. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio y en el libro de Éxodo, hablando acerca de las maldiciones generacionales, que eso yo lo hablé aquí también, ¿te acuerdas? ¿Ves por qué las cosas no simplemente un mensaje? Dice que una de las maldiciones generacionales que Dios iba a establecer sobre los lugares que desobedecieran sus mandamientos, era que vendrían bestias y animales y matarían sus ganados y matarían sus hijos. Por eso es que cuando Dios unge a David, lo primero con lo que se enfrenta David es con una de las maldiciones del principado que, ¿habrá alguien que está aquí? Del principado que gobernaba ese lugar. Por eso es que los ungidos no solamente vienen a desplazar principados, vienen a romper maldiciones que imperan en los lugares. Maldiciones de enfermedades que se repiten generación tras generación. Enfermedades de cáncer, enfermedades de depresiones mentales, enfermedades de diabetes, enfermedades. ¿Por qué? Porque los ungidos no vienen simplemente a desplazar principados, vienen a desplazar las herramientas que usan los principados. Entonces te voy a dar el detalle que aparece en el libro. Te voy a decir, la monte es el único que me dijo spoilealo. Porque la gente no sabe de dónde viene la bravura de este hombre.
No solamente porque había tenido batallas. La gente dice, no, se atrevió a enfrentar a Goliat porque ya había enfrentado el león. ¿Y quién le dio la bravura para el león? No, porque había enfrentado el oso. Pero ¿quién le dio la bravura para el oso? Flavio Josefo dice que cuando David fue ungido por Samuel, dice que cuando Samuel le derrama la redoma, le da una palabra profética que no está registrada en la Biblia, sino en los escritos de Flavio Josefo. ¿Sabes qué le dijo? Dios te comisiona para poder pelear las batallas de Israel. Ningún enemigo te matará en los días de vida. Por eso es que cuando David está viendo una pelea, dice, es imposible que este tipo me mate. Por eso que dice, tú has venido contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo he venido contra ti en que el nombre de Jehová de los ejércitos, Él pondrá tu cabeza en mis manos y yo te venceré. ¿Por qué? Porque David conocía la palabra que le habían dado. Alguien tiene que decir, yo conozco mi palabra. Yo conozco mi palabra. Yo conozco mi palabra. Mi palabra es poner las manos sobre los enfermos y que sanen. Mi palabra es poner las manos sobre los que están endemoniados y que salen y que sean libres. Mi palabra es sacar al cautivo de la cárcel, es darle libertad a los que están presos. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu palabra? Por eso es que David tenía tanta valentía, tanta gallardura. Porque Samuel le había dicho, mientras pelees las batallas de Dios, nadie podrá tocarte. Por eso es que cuando le pusieron una armadura, le dijo, sácame esto. ¿Para qué me vas a poner esto? Aquí no hay quien me toque. Me voy para el río. Voy a coger 5 piedras. ¿Para qué? Porque si se meten los otros 4 hermanos, me los llevo también. Pues si usted no lo sabe, Goliat tenía 4 hermanos más. Me los llevo también para que aprendan. El tipo estaba indetenible porque tenía una palabra y un ungimiento. Papi, agájate ahí. ¿Entiende? Entonces, usted necesita entender que yo lo que estoy haciendo es un llamado de parte del cielo hoy aquí. Si usted está viendo a un negrito de espejuelos, está equivocado. Voy a hacer el llamado para que se convierta ya mismo. Pero yo estoy haciendo un llamado del cielo para recalibrar la iglesia. Un llamado del cielo para poder que la iglesia tome otra vez un camino de conquista y no de derrota. Una identidad de victoria y no de luto ni de llanto. Ahora usted entiende por qué Mateo 28 dice lo siguiente. Dice que Jesús hablando dice, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. ¿Habrá alguien que está aquí? El libro de Colosenses dice, y Jesús muriendo en la cruz, dice, exhibió públicamente a los principados venciendo sobre ellos en la cruz. ¿Habrá alguien que está aquí? ¿Habrá alguien que está aquí? Ahora usted entiende. Dios mío, Espíritu Santo. Ahora usted entiende por qué la Biblia también habla, tiene uno de los capítulos más preciosos describiendo no solamente lo que Dios hizo, lo que Jesús tenía. No solamente eso, sino que ahora usted va a entender por qué aparece esto escrito en la palabra. Quiero leerlo porque es tan poderoso.
haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque esa muerte le daría autoridad sobre principados, sobre potestades, de tal manera que el 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Si tú piensas que los que están en el cielo habla de los que son salvos, estás equivocado. Habla de los principados, habla de la hueste. Sigo paro. Para que se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua. La división de Babel fue a causa de ¿qué? De las lenguas, para que toda lengua, en otras palabras, para que toda nación pueda reconocer que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Habrá alguien que pueda adorar a Jesús? Él es el que reina sobre toda potestad. Él es el que reina sobre todo dominio. Él es el que reina sobre todo reino. Él es el que reina sobre toda enfermedad. Él es el que reina sobre toda maldición. Si usted no lo celebra, lo celebro yo. Él es el que vino para reinar. Él es el que tiene un reino que no será movido. Él es el que tiene un poder que es sobre todo poder. Por eso la muerte no podía retenerlo. La muerte no podía retenerlo. Porque la muerte no tenía autoridad. La muerte no tenía poder. Ni el principado de la muerte podía con él. Ese Jesús que venció sobre la muerte. Ese Jesús que venció sobre todo principado. Ese Jesús que venció sobre toda hueste. Es el que está con nosotros. Está contigo. Está contigo. Habrá alguien que pueda levantar la alabanza al Padre. Habrá alguien que puede confesar con su lengua que Jesús es el Señor.